Hola, ¿qué tal amigos? En este video tutorial vamos a aprender el uso de procedimientos llamados a través de otros procedimientos, es decir, cómo llamar una macro desde otra macro. Tenemos que tener activada la ficha programador. En caso que no la tengan activada, dentro de la ficha vista podrán ver las macros. No tenemos ninguna macro, o bien presionamos la tecla Alt y F11. De esta manera vamos a agregar un nuevo módulo. Desde el menú, desde el botón que dice insertar, presionamos y presionamos módulo. Vamos a crear una macro sencilla. Le vamos a poner seleccionar. Vamos a hacer una macro sencilla que seleccione un rango de esta manera. Pusimos la palabra range, que es una colección, y entre paréntesis y entre comillas pusimos a 10. Con el método select vamos a seleccionar el rango A10, o dicho de otra manera, la celda A10. Vamos a ejecutar la macro. Desde la ficha de programador presionamos macros, ejecutar, y se seleccionó. Pero ese no es el asunto interesante. El asunto interesante es cómo crear una macro que te sirva para llamar a otra macro. Lo hacemos de la siguiente manera: llamar macro, sub el nombre de la macro con guión porque no acepta espacios, entre paréntesis vacíos, quise decir, y luego ponemos la palabra seleccionar, que es el nombre de la macro de aquí arriba. Colocamos la instrucción msgbox entre comillas llamada a macro. Cerramos las comillas. Ahora vamos a ejecutar la macro, pero no seleccionar, sino la que dice llamar macro. Ejecutar, llamar macro, y se selecciona la celda 10. Lo intentamos de nuevo. Llamar macro de esta manera. Así llamamos una macro desde otra macro. Ahora vamos a llamar una macro más complicada todavía. Sub llamar macro con parámetros. Parámetros. ¿Pero qué es un parámetro? Un parámetro es una variable que se transfiere desde otra macro. ¿De qué manera lo vamos a hacer? De esta manera. Creamos una variable, colocamos la palabra reservada dim, alguna variable que puede ser una palabra, por ejemplo, rango, la palabra us y la palabra string. Es decir, aquí declaramos la variable rango mediante dim y es de tipo string, es decir, de tipo texto, de cadena de texto. Vamos a llamar la macro, vamos a llamar a la macro seleccionar, pero le vamos a poner parámetros, es decir, ponemos aquí x, puede ser cualquier letra, cualquier palabra. Bueno, está bien, le ponemos mi rango. Y vamos desde la macro que dice llamar macro parámetros, ponemos la palabra clave call, seleccionar, y vamos a poner entre paréntesis una letra, por ejemplo x. Pero antes de ello tenemos que asignarle un valor a la variable x. En este caso, entre comillas, vamos a poner G15, entre comillas. Pero aquí, dentro de la macro seleccionar, vamos a poner esto, mi rango, la variable que se va a transferir a esta macro, mi rango. X es igual a G15. De esta manera transferimos un valor a la macro seleccionar, que es G15,
y vamos a ver lo que va a suceder. Ya, vamos a llamar a la macro, llamar macro parámetros, de esta manera. Llamar macro parámetros. Y efectivamente, ¿qué pasa si le asignamos otro valor a la variable, por ejemplo, f150? De esta manera, llamamos a la macro que dice llamar macro parámetros. Y así, de esta manera, se seleccionó la celda F150. ¿Pudieron ver? De esta manera es como se crea una macro que llama a otra macro y llama a una macro con parámetros. Los parámetros, por si no les quedó claro, son las variables que caben dentro de estos paréntesis. Un parámetro, digamos, es una variable en específico que determina el funcionamiento de otra macro. Hemos aprendido a cómo llamar una macro desde otra macro. Hasta la próxima.